Bienvenidas y bienvenidos a Smart Governance Talks, un podcast de Smart Governance Lab, en donde analizaremos lo que hace que las empresas prosperen a lo largo del tiempo. El día de hoy nos acompaña Karina Ojeda, que es consejera y mentora de Mujeres Invirtiendo y socia fundadora en iPlus Partners. Bienvenida, Karina, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, María. Feliz, encantada de estar aquí. Qué gusto, ¿cómo estás? Todo increíble, perfecta luz, micro, Me encanta, me encanta. temperatura, todo. Oye, Karina, pues para empezar, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste al mundo del derecho financiero y de los fondos de inversión, cómo fue eso, ¿siempre supiste que querías hacerlo? Pues no exactamente esto. Siempre supe que quería ser abogada. Ok. Y siempre digo que desde chiquita en clase en primaria, me decían, tú vas a ser abogada, ¿no? Las maestras. Así te Por portabas. argüendera. No, la verdad es que no me portaba muy mal. Bueno, hablaba mucho y eso sigue. Yo creo que seguirá. Pero por argüendera y como que, ¿no? Estos estereotipos que te ponen de que ciertas carreras tienen estas características. Pues en mi caso sí fue así. La verdad es que sí es mi vocación ser abogada. Pero la verdad es que el derecho es muy, pues es muy bonito y a la vez muy complicado, Claro. porque hay muchísimas maneras de ser abogada o abogado. Y pues bueno, tienes que ir encontrando como tu camino. Pasé pues por corporativo, por fiscal, qué Uy. cosa. Ajá. Sí. Y gracias a un profesor, fíjate, Ajá. que era increíble en la universidad, en la NAWAC. Y bueno, acabé en Derecho Financiero, en un fondo de inversión, y la verdad es que creo que me fue muy bien porque escogí lo más cool ahí sí, del derecho y no, y sobre todo mi vocación. Entonces, siempre supe que quería ser abogada, eso sí, Ujú. abogada financiera y de un fondo de inversión, eso nunca jamás Se te hubiera se me ocurrido. hubiera ocurrido ni me hubiera pasado por la mente y creo que es un poco también de toda la trayectoria que he visto que, y algo de lo que también impulsamos mucho en Mujeres Invirtiendo, en conocer más de esta industria de capital privado, de los fondos de inversión, de las inversiones, ¿no? Que está Ujú. ahora se habla más, pero en mi época pues no. Claro. Y creo que es uno de los temas también que pues nos encanta poner sobre la mesa para atraer más talento también a esta industria, ¿no? Claro. ¿Y hubo algún momento clave en donde encontraste ese propósito como de meterte a los fondos de inversión y así? Pues la verdad es que he sido muy afortunada teniendo grandes mentores y solita la vida y como mis trabajos me han llevado, ¿no? Empecé en un gran despacho de abogados que es Krill, ¿no? Y Ujú. que ha formado grandes profesionistas en el derecho. Y después estuve en otro despacho que ya no existe como tal, que se llama Tron y Natera, fiscal, para después pasar a una empresa, una microfinanciera. Estuve ahí casi 10 años Ujú. y creo que ahí fue el momento donde vi, ¿no? Desde el lado de la empresa la importancia del financiamiento, yo que es tal cual lo que hago, financiamiento estructurado para empresas medianas, y la importancia y donde realmente el smart money que dan los fondos de inversión sí ayuda a las empresas a ir al siguiente nivel. Pero la verdad es que donde descubrí tal cual el propósito y como todo lo que hoy hago y lo que me apasiona Ujú. es cuando me invitan a Capital Índigo a estructurar pues, toda la parte de este fondo de deuda privada, que ya platicaremos más a fondo, Ujú. em, en el que encontré realmente que los fondos de inversión tenemos pues un poder increíble que es realmente poder eso, ¿no? Como dije, catapultar a las empresas hacia otro nivel, pero también permear hacia las empresas, pues muchísimas buenas prácticas, ¿no? Ujú. Y sobre todo en empresas medianas mexicanas que son el motor de la economía de nuestro país. Sí, claro. Entonces, el poder no solamente decir, bueno, vamos a mover dinero y vamos a invertir, sino realmente hacerlo con propósito y con decir, bueno, a ver, lo que aquí estamos haciendo sí va a tener un impacto en que la empresa crezca, en que la empresa sea más fuerte, en que tenga más y mejores empleados y empleadas, ¿no? Que Ujú. eso también contribuye a que haya más sustento en muchas familias, pero también que realmente se empuje la economía de nuestro país, que urge que Ujú. podamos también hacer, pues, ¿no? Contribuir a que esta economía y este país prospere. Sí, claro, totalmente. Y
¿Cómo en qué te fijas cuando estás a punto de dar ese financiamiento? ¿Cuáles son así como los puntos clave o las cosas interesantes o las cosas que estás viendo como para decir, sí, ok, necesitamos estructurar más acá o necesitamos, o este ya está listo para el financiamiento? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que digas así, esto ya está listo, directo para financiamiento. Pues sí, la verdad es que es increíble porque yo estoy en la parte legal. Entonces, yo siempre soy la bad cop, A la que veces se toca, mete, a ni veces modo, toca. alguien tiene que hacer el trabajo Sí. sucio. Entonces, hay todos, ¿no? Mis socios que se encargan más de la parte financiera, ¿no? De revisar y hacer, pues, lo que La hacemos, asesoría. sí, y sobre todo como de entender el ADN perfectamente de las empresas, Ujú, ¿no? Que es sumamente divertido porque además lo que hacemos a través de Capital Índigo y haremos en iPlus Partners, que es este nuevo fondo que estamos levantando, ujú, es entender perfectamente bien a las empresas para, no, ni siquiera desde lo más profundo, sino de su ADN, ¿sabes? ujú, Entonces, para ver realmente cómo funcionan, cómo operan, pero cuáles son sus necesidades, pero cuáles son sus proyecciones, pero cuáles son sus retos, pero qué oportunidades tienen y entonces ahí ver, ¿no? De qué manera podemos estructurar perfectamente trajes hechos a la medida. Y entonces es un trabajo colaborativo, ¿no? De la parte financiera con la parte legal, con abogados también externos que siempre nos ayudan a ponernos creativos y creativas, ¿no? En ujú. realmente formar estructuras que nos den garantías buenas, que nos den un buen retorno, pero que también sea cómodo para las empresas, ¿no? Que les permita operar, eso sobre todo, que jamás obstaculicemos su operación y que al revés, que potenciemos Claro. realmente sus operaciones. Y entonces ahí, claro, me ha tocado ver empresas que hace todo el sentido, ¿no? Que tienen estructuras o que tienen Ujú, operación, que es muy fácil, ¿no? Que haga un fit con lo que hacemos claro. ahora en iPlus Partners. Y hay otras, pues que sí, sin duda, hay que ponerse más, como te digo, hay que meter creatividad y hay que ver de dónde podemos, ¿no? Hacer que este traje realmente les quede bien. Claro, porque aparte cada empresa es distinto, como cada cabeza es un mundo y no es Justo. como que hay una solución lista para todos, o sea, siempre tiene que haber un análisis y como todo ese due diligence, como se dice en el Justo. mundo corporativo. Y Mujeres Invirtiendo, ¿cómo nació? Eso es algo a mí que la verdad la conversación pasada que tuvimos me encantó y me encantaría que nos contaras un poquito más de eso. ¿Cómo ha sido su impacto de transformativo en la comunidad, en ti? Claro. No, bueno, pues, ¿qué te digo? Mujeres Invirtiendo es una maravilla. Quisiera empezar diciendo que es una comunidad de mujeres inversionistas, cuyo objetivo es lograr una mayor participación de mujeres en roles con toma de decisión en la industria de capital privado. O sea, Ujú. es muy, muy claro el Sí, objetivo, sí, ¿no? Y es tal cual, pues eso, es una asociación, pero a mí lo que me gusta es comunidad porque creo que esa palabra realmente representa y engloba lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué surge? Pues surge realmente ante la necesidad de, pues, de esta industria de capital privado, que para quienes no conozcan de qué estoy hablando, pues es todo lo que engloba, esta industria que engloba los fondos de inversión, desde los que invierten en capital en empresas, ¿no? O denominado como private equity, ujú, venture capital, ¿no? Que también es en una etapa, es esto, ¿no? ujú. Invertir en capital, en empresas, pero en una etapa más temprana, las típicas startups, empresas Startups. unicornio, ¿no? Que esos Ajá. son como los más sexy Sí, sí, siempre sí. dentro de la Los que más industria. te hacen ojitos. Sí, 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 los que más suenan y hacen los mejores eventos y Sí, así. sí, sí. Pero también es toda la inversión en infraestructura, en real estate, en energía. No hay muchos tipos. Ahora hay mucho esto de corporate venture capital, Claro. ¿no? Que es más de las empresas que ya tienen sus fondos de inversión. Y el que es menos sexy, que es donde yo estoy, que es private credit o deuda privada. Ajá. Entonces, lo que vimos es que en esta industria tan masculinizada, ¿no? Y ojo, no Ujú. masculina, masculinizada, pues es liderada mucho por hombres, ¿no? Son hombres los que Claro. están al frente y hombres además de ciertas características, ¿no? Hombres blancos, muy de Ivy Leagues, Ajá. ¿no? De economía, de ciertas universidades que no voy a mencionar, que ya todos conocemos, pero que son maravillosos, que han hecho un trabajo increíble, pero que estamos convencidas también, y por esto surgió Mujeres Invirtiendo, que realmente a la hora de invertir,
hay sesgos, ¿no? Por parte de quienes invertimos. Ok. Entonces, estos sesgos se pueden ir suavizando y se pueden ir entonces mitigando muchos riesgos futuros, previniendo estos riesgos de invertir cuando hay diversidad en la toma de decisiones. Ok. Y hay mucho tipo de diversidad, ¿no? Desde de dónde venimos, el background de quien revisa o analiza estas inversiones y toma estas decisiones. Me voy a enfocar, ¿no? Que es el propósito de Mujeres Invirtiendo, en el tema de género. Entonces, sin duda, una mujer y un hombre, pues tenemos muchísimos valores que aportar Claro. ¿no? Y visiones y perspectivas que aportar a la mesa a la hora de revisar cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier situación y cualquier inversión. Sí, son muy distintos puntos de vista, sí. Totalmente, que se complementan. Claro, desde luego, claro. ¿no? Que no es que uno sea mejor que otro. Pero entonces, la manera de realmente lograr que haya más participación de mujeres, eso también logramos que haya una visión y una perspectiva distinta a la hora de invertir. ¿Y eso qué hace y qué impacto tiene? Que automáticamente eso también, otra vez, ¿no? Permea hacia abajo las empresas para que entonces, por ejemplo, haya más dinero, o sea, y sí le llegue este dinero, ¿no? A emprendedoras, empresarias, a mujeres líderes, ¿no? O que lideran empresas, ¿no? Porque también es cierto que del lado de las empresas es muy diferente el pitch, ¿no? O la manera de acercarse a pedir dinero de un hombre y de una mujer. Uy, Entonces, ¿cuáles son como las diferencias principales? Eso está interesante. pues mira, la verdad es que esto es generalizado, ¿no? Sí. Cada quien, ¿no? Cada quien tiene sus particularidades, pero en general, y hay muchos estudios que lo demuestran, los hombres llegan siempre con más confianza, ¿no? Y con más arrojo, ¿no? Como de una manera, y vamos a poner esta palabra entre comillas, como más agresiva, en el sentido de eso, ¿no? De más relativo a... más echado para adelante, más sin pena. La confianza, exacto. Más de esto me merezco. Eso, ándale, esa es una gran palabra. Sí, más ¿no? es el merecimiento, ¿no? Y de ya lo conseguí, ¿no? ¿Y por qué? Y es muy natural. ¿Por qué? Claro. Porque los hombres sí hoy tienen muchas más probabilidades de tener un resultado favorable en cualquier entrevista, venta, ¿no? Etcétera. Sobre todo, otra vez, en industrias que son masculinizadas y donde obviamente, ¿no? Lo platicamos ahorita, ¿no? Cuando te sientas con alguien de tu mismo género, te sientes un poquito más en confianza, con más complicidad. Entonces, pues si hay 5 hombres, 3, 4, 5 hombres, ¿no? Tomando decisiones de invertir, llega un hombre, pues se siente más cómodo y más fluido. Claro. Cuando entonces, en esta misma situación, se sienta una mujer a poder presentar, ¿no? Ante, otra vez, 3, 4, 5 hombres, pues obviamente cambia, ¿no? Y las mujeres tendemos también a ser más, pues más meticulosas, más, quiero decir, es que para que no se malinterprete, honestas o más frontales, transparentes, ¿no? En cuanto a los datos, ¿no? A mostrar los datos tal cual reales. Ya. Los hombres tienden a, pues, a ponerle más de su cosecha, ¿no? A ponerlos más bonitos. Y las mujeres somos como mucho más como frontales y transparentes. Y bueno, y también es un hecho que, digo, esto no digo, hay muchísimas mujeres con arrojo, con confianza, o sea, eso sin duda. Claro. Pero es distinto, te digo, también de dónde te sientas y con quiénes, ¿no? Entonces, otro tema también es que los hombres están convencidos, ¿no? De por lo menos tener un 30-40% de las capacidades. Esto, por ejemplo, en una entrevista, pero es lo mismo en una entrevista para vender, ¿no? Su empresa, para conseguir dinero. Y mientras que las mujeres tienen que sentirse como que están cumpliendo con el 90 o más por ciento de los requisitos, ¿no? Que se les piden. Entonces, eso te hace llegar ya no con tanto, porque tienes los como hechos, ¿no? Y los facts. Entonces, como que eso nos hace sentir un poco como más, ¿no? Como hay una probabilidad de que pueda o no tener un resultado favorable. Claro. Entonces, eso creo que también se puede cambiar cuando otra vez del otro lado de la mesa hay un equipo diverso, ¿no? Que ayude a que también esta comunicación fluya de una manera más asertiva y más efectiva. Claro. Entonces, eso es un poco como lo que hemos visto como en el impacto, ¿no?
de cuando hay más diversidad en los fondos de inversión, en los roles de liderazgo, ¿no? Con más mujeres. Entonces eso también está ayudando a que más mujeres se acerquen y a que realmente podamos conseguir que haya más dinero o más capital en las bolsas y en las empresas de las mujeres. Entonces, eso es un poco como el objetivo de Mujeres Invirtiendo. Y lo que hacemos se hace a través de, como te decía, crear comunidad, conocernos. Es que es súper importante, sí. Conocernos es fundamental porque luego ni siquiera sabemos quién hace esto y si no sabes quién es quién, entonces ¿cómo vas a poder hacer un networking efectivo? ¿No? Y más en un mundo como tan de inteligencia artificial, tecnología, trabajos remotos. Aparte, en una conversación previa me contaste que Mujeres Invirtiendo empezó en plena pandemia, ¿no? Sí. Entonces también ahorita me cuentas, ahorita te pregunto algo de eso. Pero creo que también como con todo lo remoto, con toda la tecnología que está increíble y que siempre hay que apalancarnos y que siempre hay que aprovechar lo presencial y lo poder vernos y poder juntarnos es súper, súper importante también. En esto que estábamos diciendo de que empezó Mujeres Invirtiendo en pandemia, ¿cuál fue así el mayor reto de institucionalizar una empresa así, pues en plena pandemia? O sea. Sí, pues bueno, empezamos un poco antes, justo mapeando, ¿no? Antes de la pandemia, justo mapeando como qué mujeres había en la industria, ¿no? Porque otra vez, o sea, había como estamos en rangos más abajo y a lo mejor no como socias, como socios, ¿no? Entonces, pues no atendíamos a los eventos donde está la mayor parte de la gente de esta industria. Entonces empezamos mapeando y ya que nos encontramos, llega la pandemia. Ay, no. Entonces, pues todo el tema de hacer eventos, ¿no? Presenciales para poder conocernos, para hacer este networking, se bloqueó un poco con el tema de la pandemia, pero igual que todo el mundo, ¿no? Pues Sí. recurrimos a esta maravilla que es la tecnología para hacer Zoom ganó. Zoom ganó en pandemia. ¿Qué más, no? Webinars, Zooms, ¿no? Y nunca iba a ser lo mismo, pero bueno, ahí empezó una buena red y ahí empezamos a crecer. Otra cosa, bueno, de retos, pues eso te diría el primero, pero otra cosa, pues fue como dar el paso de, ok, ya nos conocemos y ahora cómo nos organizamos. Empezamos siendo parte de uno de los comités de AMEXCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado en México. Y bueno, pero ahí había ciertas limitaciones, ¿no? Porque pues sí estábamos muy enfocadas en que fuera precisamente para miembros de la AMEXCAP. Entonces, eso limitaba un poquito y ahí fue cuando decidimos salir a como ya hacer una asociación como tal. Yo rodeada de puras mujeres increíbles, maravillosas, inversionistas, no abogadas. Entonces, pues yo al ser la abogada, ¿no? Sí, tú escogiste 2 temas. Sí, caray. Entonces, abogacía. Me di a la tarea de pues formalizar esto y pues fue todo un reto porque se acordarán en la pandemia que yo siento que fue el año pasado, pero sí, ya yo fue también. hace mucho. Sí, yo también. Hace 5 años. Pero que todos los trámites en gobierno, ¿no? Todo el tema se complicó más, ¿no? Porque no estábamos operando en el mundo entero, ¿no? Al mismo ritmo. Y el poder crear la asociación civil como tal. Y encima conseguir del SAT la autorización como donataria. Órale. Pues que era la manera también de hacernos de recursos, ¿no? Pues al final ese fue un gran reto que logramos gracias a un gran despacho también de contadoras, ¿no? Por ahí está Julieta. ¡Qué padre! Ramírez, y lo logramos. Entonces, creo que eso también vino a institucionalizar un poco lo que teníamos, ¿no? Y de ser, pues, un coffee break, ¿no? En las oficinas por ahí de General Atlantic, en la que nos reunimos y nos empezamos a ver que éramos más de 60, ¿no? Por esta convocatoria que hizo increíble. María Arisa, Ana Raptis, Christine Kena, estas mujeronas en la industria. Pues eso sí dio paso a que pudiéramos como institucionalizarnos y hoy pues ya ser como tal una asociación, ¿no? Ya, qué increíble. Me encanta, muchas felicidades por ese proyecto. Ay, gracias. Estoy muy emocionada. Un poquito para meternos más en empresa corporativo, ¿qué errores crees que cometen las empresas al buscar financiamiento? Híjole, te voy a decir, es muy claro para mí y siempre empiezo en las empresas que me han visto en acción. Siempre empiezo en el kickoff call que tenemos, ¿no? O sea, como el proceso es,
alguien, ¿no? Ya sea un asociado o asociada con un socio, ¿no? Empiezan a revisar una oportunidad de inversión, empiezan a tener una llamada con el empresario. La verdad es que de las 25 inversiones han sido puros empresarios. Afortunadamente, si hay empresarias por ahí, por favor, llámenme. Por favor, háblenle a Karina. Me urge también tener mujeres como empresarias. Pero, no, es el primer acercamiento y se firma un term sheet, ¿no? Con términos indicativos para entonces ya establecer. Y ahí yo todavía estoy backstage, ¿no? Ok. Entonces yo ahí veo obviamente el term sheet, ¿no? Paola y yo, que somos el equipo legal. Y después en el kickoff call, ahí ya entramos en acción y a cámara. Y ahí nos ya presentamos. Ya sale todo lo que analizaste Se previamente. revela la identidad de quien va a ser su peor pesadilla los siguientes meses. No. Y sí te puedo decir que ahí yo siempre tengo esta frase que es, oigan, nosotros queremos realmente ser sus aliados. Y si bien no vamos a meter equity, que esa es otro, ¿no? Otra historia, y ahí está private equity, y van a meterle lana, y sí, entonces se meten a hacer un due diligence, como decías, Claro. mucho más profundo y más robusto. Nosotros hacemos un due diligence muy robusto, pero con ciertas también limitantes, porque yo soy deuda, voy a estar 5 o 6 años, ¿no? Esperemos que exitosamente, y ya no. Y bueno, podemos darle la vuelta y tal, pero lo que yo siempre pido es que nos vean como sus aliados. Y ahí está la frase que te decía, que es que tengan o sea, que operemos bajo una política de open kimono, ¿no? Ok. Y esto te digo todo este rollo para decirte, el primer error que veo en las empresas es no ser transparentes. Justo no escuchar mi consejo, mi petición, mi solicitud de open kimono, porque cuando te sientas a justo, o sea, pedir capital, financiamiento, etcétera, nos vamos a enterar. Sí. O sea, de todos tus trapitos sucios. Y con la tecnología actualmente, pues todavía más, porque ya cada vez más y todo lo que viene, ¿no? Con ahí mi querida amiga que está empujando todo esto de Open Finance y todo esto, nos vamos a enterar. O sea, ya toda la información ya está muy, muy, muy disponible. Sí. Entonces, es como nos va a ahorrar muchísimo tiempo saber cuáles son sus fortalezas, pero también sus debilidades. Claro. Porque justo es lo que hacemos, y esto es un diferenciador de los fondos de inversión, de deuda en específico, pero sobre todo nuestro, ¿no? En Capital y I Plus Partners, de sí poder ser flexibles y entender perfectamente, como decía, las fortalezas y debilidades para entonces mitigar los riesgos de la empresa, desde luego los míos, ¿no? Y entonces sí poder crear una estructura que sí funcione para todas las partes. Entonces el primer error sería no ser transparentes. O sea, entonces sí te ha tocado que vas a llegar, vas a hacer un due diligence, estás viendo todo, no te dan todo lo que necesitas y ya conforme vas investigando y así ya van saliendo los trapitos sucios y la cosa. ¡Qué duro! Claro, es que sí, también ha de ser como vergonzoso, ¿no? Como que lleguen y que vean, Andrés en nuestro primer episodio dijo así como, pues sí, también chance te da pena llegar y que vean que tu casa está hecho un desastre. O sea, y no invitas a nadie si tu casa está hecho un desastre. Pero qué interesante. Entonces, supuesto, la falta de transparencia. Falta de transparencia, porque al final se trata de también, a ver, nosotros que atendemos un sector increíble y maravilloso, que decía que es el motor de la economía, que son empresas medianas, no estamos esperando que sean, o sea, que cumplan ya con todo, que tengan un corporate governance impecable y prácticas societarias y que, o sea, hay algunas que ni siquiera tienen estados financieros auditados, ¿no? Entonces, pero ahí estamos, para eso. Sí, entonces, esta comunicación, ¿sabes? Que creo que es un tema que pasa en todo tipo de relaciones, ¿no? Cuando no hay una comunicación abierta y asertiva, empieza a fallar todo. Claro. Entonces, ese yo creo que sería el primer error. Y el segundo, pues, que creo que tiene algo que ver es justo que no conozcan bien sus necesidades, ¿no? Y otra vez, o sea, esto es increíble porque es como full circle humanos. todo el tiempo, ¿no? Sí, también. Total. Ajá. Y esto es como nos pasa a cualquier tipo de persona, ¿no? Cuando tú no sabes qué quieres, entonces no sabes exactamente qué pedir. Claro. ¿No? Ni mucho menos cómo pedirlo, ¿no? Entonces, pues hay veces que sí nos damos cuenta que, no, pues es que juran que necesitan lana para esto, pero en realidad no están viendo que lo que necesitan realmente es menos lana, ¿no? O más, y no para esto, sino para esto, porque entonces van a tronar, ¿no? Claro. Entonces,
creo que esos serían los 2 errores principales. Ya, qué interesante. Y justo en estos mismos errores, ¿ves alguna resistencia de las medianas empresas a un buen gobierno corporativo, a consejos de administración, a todo eso? Ay, qué gran pregunta. Amo, amo que la hagas porque, y además creo que este es el foro ideal para expresar esto que Me siempre. encanta que te haya dado este foro, venga. Gracias. No, porque realmente, o sea, es increíble y otra vez, siempre lo digo o sea, ya tengo mis frases, como podrán ver, ¿no? El open kimono, pero la otra es, ay, qué horror lo pocha, pero las empresas, por supuesto, que tienen muchísima resistencia. Son empresas medianas, otra vez, o sea, que no están institucionalizadas, pero nadie espera que lo estén, ¿no? Ujú, Y creo que es justo lo que les digo, es parte de los growing pains, ¿no? De estos dolores de crecer ujú. que tiene, otra vez, cualquier persona, ¿no? Y tú ves entonces a los niños o adolescentes que literal es dolor de Sí. cuerpo de crecer. Y es lo mismo, eso mismito le pasa a las empresas. Y lo digo con toda la certeza, porque yo lo viví. Yo lo viví cuando estuve en esta microfinanciera, donde yo recibía financiamiento y empezamos a recibir este financiamiento enorme. O sea, cuando yo estaba como subdirectora jurídica, eh, recibimos un financiamiento de 1,000 millones de pesos. Wow. O sea, ¿no? Aparte, en una estructura mega compleja, nos tomó pues, como 1 año y medio en cerrar esa operación. Es Fue que 1,000 un, millones de pesos, amiga. imagínate, fuimos el primer crédito estructurado de SEI Wow. Banco por 250 millones y los otros 750 era de Deutsche Bank, London Branch encima, o sea, súper Sí. sofisticado con abogados de todo el mundo. Y era una empresa familiar, ¿sabes? O sea, entonces, claro que hubo que meterle, pero al área de riesgos, pero al área de sistemas, de reporte, porque pues, todas las exigencias que se nos hicieron, Claro. pues obviamente son proporcionales a recibir 1,000 millones de Sí, financiamiento, sí, ¿no? claro. Entonces, sin duda, las empresas, claro que ponen resistencia, con toda la razón. Lo entendemos perfecto. Sabemos que es parte de. Y es otra vez, ¿no? El tema de, y uno de nuestros diferenciadores, otra vez, de ser sensibles a esta situación y hacerles sentir cómodos de que vamos a estarlos acompañando en el proceso. Hay muchas que somos su primer como acreedor formal o Mm, institucional, ¿no? Que se fondean por Friends and Family, ujú. ¿no? Y que somos el primer fondo institucional. Hay veces que eso, somos los primeros o somos los únicos, ¿no? Que somos los primeros que les ponemos estructuras ya que les van a quedar como para seguir recibiendo líneas de financiamiento Claro. de este tipo, ¿no? O incluso para salir después a bolsa o Sí. para salir con alguna bursatilización. Entonces, es clave y como verás, me apasiona Sí. porque ahí es donde realmente ante esta resistencia también entenderla con suavidad, ¿sabes? Y con generosidad también decir, o sea, sí los vamos a acompañar porque de verdad, por supuesto que lo primero que queremos es tener grandes retornos, ¿no? Para Ujú. nuestros inversionistas, para nosotros, Claro. Sí, finalmente pero es negocio, es pero no, negocio, no, no hay razón por la cual no nos puede ir muy bien a todos. O sea, justo, pero algo que sí nos caracteriza es que realmente también ponemos el foco en que las empresas crezcan y que salgan de nuestro crédito realmente, o sea, con una ayuda que les, ¿no? Que les permita crecer. ya. Entonces, sí, pero resistencia hay mucha, Cañón. mucha. ¿Y cómo tú, qué haces? ¿Qué haces para cambiar esa mentalidad? Como así alguna acción clara, fácil, sencilla, así, ¿qué haces para cambiar esa mentalidad, esa resistencia? Pues mira, creo que lo primero es nombrarlo. Así que esté sobre la mesa, caballeros. Por eso siempre les digo, oigan, sé que va a haber resistencia, digo, en este kickoff call es muy interesante, sé que va a haber resistencia, sé que son growing pains, sé que les va a costar, por favor, o sea, cualquier cosa pregúntenos, ¿no? O Ujú, sea, no demos por sentado que entienden todo, que entendemos todo, ¿no? Entonces ujú. creo que uno es eso, comunicación, muchísima comunicación. Y lo segundo es realmente poner eso en práctica, ¿no? E implementarlo realmente. Entonces pues sí, estar muy de cerca en todo el proceso, pues tanto de negociación, ¿no? Pero también después, porque
pues mucha gente también se enfoca en este tipo de cosas, ¿no? En el IPO, la deuda, y nosotros somos como mucho más justo privado y no sale tanto como. Ya. Pero estas grandes operaciones, pues a todo el mundo se le olvida, y yo como abogada interna, ¿no? Que hay toda una historia post cierre, ¿no? De acompañamiento muy cercano. Y esa es otra herramienta, ¿no? El tema también es estar muy cerquita de las empresas, monitoreando, pero también, otra vez, monitoreando porque desde luego que mi objetivo es estar viendo que se portan bien, que cumplen, ¿no? Con todas las 3,000 millones de obligaciones que ponemos en los divinos contratos de hojas y hojas. Pero también es estar viendo cómo se van sintiendo las empresas, ¿no? Y ver que realmente están utilizando pues estas líneas, este financiamiento, este capital, ¿no? De manera eficiente. Entonces, creo que esa es otra también como para bajar un poco la resistencia y poner a disposición y hacerles ver cuál es el valor agregado de venir con un fondo de inversión, como iPlus Partners ahora, Claro. ¿no? A ir con un banco, ¿no? Donde todas las estructuras son más rígidas, ¿no? Donde no hay este acercamiento, donde no puedes en un WhatsApp llegar y decirle, no, Sí, oye, sí. tengo esta situación, me quiero poner en una reunión o una llamada a ver cómo le vamos a dar la vuelta a esta situación, ¿no? Entonces, creo que esas son ciertas como acciones Sí. concretas para bajar esta Ya, resistencia. qué bueno. ¿Qué impacto anticipas de la reforma judicial en estructuras financieras, amiga? A ver, pues sin duda estamos en un parteaguas en la historia de este país, ¿no? En la historia del derecho mexicano. Y literal a 3 días, ¿no? Ujú. Sí, De 3 las días, el domingo es, elecciones. ¿no? Sí. Ajá, 3, 4 días. De las elecciones del Poder Judicial. Creo que va a cambiar muchísimo, ya está cambiando. En todas estas estructuras, en mil cosas, ¿no? Pero específicamente en las estructuras de financiamiento o estructuras de capital en general. Creo que sí estamos todos todavía pues muy a la espera de qué va a pasar, de cómo se va a concretar. Va a haber pues obviamente un proceso ¿no? de Adaptación. adaptación, y pues van a entrar en funciones además en septiembre, lo cual está a la vuelta de la esquina. Sin nada. Y creo que algo que estamos haciendo, pues muchas personas para mitigar el riesgo de caer en un tema judicial, es empezar a ver otros medios de solución de controversias, ¿no? Entonces, establecer, número uno, como sí, estructuras de garantías que sean muy robustas, que puedan darnos una ejecución mucho más ágil. Amiga, pensamos igual. Mucho más ágil, que nos prevenga de hacer todo un proceso judicial que ya de por sí hoy es largo Claro. y es tedioso y es costoso, ¿no? Entonces, tampoco es como que estamos hoy ante un poder judicial, o sea, Robusto. perfecto, ¿no? Ajá. Creo que ningún país lo tiene todavía, pero eso creo que es una medida, ¿no? Entonces, sí establecer medios de solución de controversias desde los contratos, y ahí tienes la mediación, que bueno, pues, al final la mediación lo que te hace es, ante un posible conflicto, sí tiene que haber voluntad de las partes para sentarse a negociar, a tener acuerdos que se escriban literal enfrente de un mediador para que eso tenga efecto legal, ¿no? Y tenga validez. Pero al final eso lo va a ejecutar un juez. Entonces, pues eso te lleva, ¿no? Ahí, en un proceso más corto, pero bueno, eso. Otro es el tema del arbitraje. Entonces va a empezar a haber muchísima chamba para nuestras amigas y amigos árbitros, ¿no? Entonces, arbitraje tanto local como internacional. Por el tamaño de las empresas que nosotros en que nos enfocamos, se ve difícil un arbitraje internacional porque es costoso, Sí, ¿no? sí, son medianas empresas todavía. Son medianas empresas que pues irte a llevar un proceso de arbitraje en Washington, Sí. pues la verdad es que sale carísimo y no se ve también, no se ve muy viable, ¿no? Pero bueno, esa es otra. Hay otra por ahí que hasta he escuchado, es establecer la jurisdicción de ciertos contratos fuera de México. Wow. Principalmente en Estados Unidos, pero Claro. también hoy en Estados Unidos se vuelve
cada vez más complejo. Sí. ¿no? Por que otros también, temas que están por sucediendo. otros temas que no nos vamos a que no meter, son de este podcast. ¿no? Entonces, la verdad es que creo que, a ver, a mí lo que me hace esto, y otra vez, ¿no? Estoy muy en contacto, a ver, a mis 40 apenas, con la creatividad, ¿no? Con este sentido de creatividad que antes yo pensaba que por ser abogada no era creativa, que los creativos solamente son los artistas, pero no todos, amiga, arquitectos, todos. ¿no? Pero creo que todos y todas tenemos un poder de creatividad inmenso y es hora de ponernos creativas y creativos. Este es, como hoy vengo de un desayuno, ¿no? De el nuevo orden, ¿no? Este es el nuevo orden. Y así son las cosas. Aprendemos a comer, ¿no? Con este nuevo menú que tenemos. Claro. O nos retiramos de la mesa y pues nos quedamos sin comer, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí vienen sin duda muchos ajustes. Sí nos tenemos que poner más creativas y creativos. Sí tenemos que empezar a ver cómo vamos a mitigar. Sí, y eso ha sido siempre, pero nos tenemos que poner a hacer todavía. Y otra vez, ayudados de la inteligencia artificial, de la tecnología, hacer estudios, estos background checks, estos estudios de las garantías de las empresas, de due diligence, mucho más robustos, ¿no? Para poder entonces, pues, construir todo bajo una base pues, más sólida. Claro. Justo ya me diste pie para la siguiente pregunta, que es que ¿qué papel crees que puede jugar la inteligencia artificial y la tecnología en el ámbito legal y financiero? ¿Tú ahorita ya estás usando eso? ¿Todavía no? ¿Cómo lo ves? Toda. Creo que ahorita tiene muchísima influencia, pues en todas las industrias, en todas las materias, ¿no? Esto, otra vez, es el nuevo orden, ¿no? Sí. O nos metemos a aprenderlo, que yo te voy a decir, yo tengo cierta resistencia, soy una tía, bueno, una mamá. Está bien. ¿No? O sea, yo nunca he sido tecnológica y me da mucha resistencia, vamos a ponerle así. O sea, tú feliz con tus contratos así de este vuelo. Feliz. Pero la verdad es que es una tontería, porque ya hay muchas herramientas muy fáciles de usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita sí, a la pregunta de, ¿ya las estamos usando? Sí. Una maravilla que es, a ver, si ya de por sí el Command F, ¿no? Es una maravilla. Control C, Control V. Control C, Control V, Command, No, maravilla para buscar, ¿no? Cosas en tu computadora, en tus archivos y tal. O incluso en un contrato de más de 80, 90, 100 páginas. Hoy, por ejemplo, en iPlus Partners, un mexicano maravilloso que está en Londres nos ayudó a desarrollar un Legal AI, ¿no? Entonces es una herramienta legal con inteligencia artificial que se alimenta de nuestros contratos, ¿no? Y hace búsquedas de lo que quieras, pero te hace comparativos, pero no, porque pues para eso está pues, o Google no, otra vez tu Word, ¿no? Pero lo que hace es sí una búsqueda mucho más robusta en la que dice, ¿cuál es mi tasa? ¿Cuál es la tasa en estos 6 contratos? ¿Cuál es el management fee en el fondo tal? ¿No? Claro. Entonces se alimenta de nuestra propia información, no la del mundo, ¿no? Eso es un ChatGPT legal, pero muy ad hoc y además te arroja, ¿no? De conformidad con qué cláusula. ¿no? En términos de qué cláusula, qué sección, qué párrafo, qué página, qué todo. Sí, ¿no? Que eso antes le hubiera tocado a un pobre o pasante o pasanta. Sí, tal cual. Encontrar la cosa en los 50 contratos, claro. Exactamente. Claro. Entonces, este tema o sea, imagínate, a mí me hace la vida muchísimo más fácil, claro. ¿no? Y como esto tenemos, pues también Power BI, ¿no? En el cual podemos monitorear todas las empresas del portafolio, ¿no? De manera individualizada, con ciertas métricas en tu celular, ¿no? En vivo. Entonces, ya no es como espérate a hacer el Excel en el reporte mensual y entonces está, pero con cifras, no. O sea, hace 2 veces, no. Ya es live, ¿no? Entonces tienes en tu celular. Entonces, pues hay, sí, todo el tema de background check también, claro. ¿no? Entonces tenemos ahí una plataforma que se llama Catena, que entonces te hace background checks y te cruza, ¿no? Que ahorita viene también toda la explosión como decía hace rato, ¿no? Del tema de Open Finance o finanzas abiertas, etcétera.
Entonces, donde ya te va a arrojar, oye, pero el SAT, pero las listas negras, pero el tema de facturación, pero el IMSS, pero tu INE, pero... Entonces, sería absurdo no utilizar todo esto, que sí nos hace más fácil la vida. Y sobre todo en nuestra industria somos equipos chicos, muy especializados. O sea, en iPlus no tenemos analistas, por ejemplo. Todos son asociados o asociadas con maestría, ¿sabes? Un equipo sumamente como profesional. Como muy enfocado. Muy enfocado. Y somos 10, contando back office. Sí, O sí, sea, sí. entonces también los tenemos que poner. Sí. Además, trabajamos de manera remota. Sí, no, necesitan todas las herramientas que pueden. 100% home office. Entonces, todas estas herramientas, sin duda, hacen nuestro trabajo mucho más, pues, cierto, eficiente, ¿no? Sí, ágil, y todo. ágil. ¿Y crees que el ecosistema mexicano está listo para adoptar estas herramientas? O sea, yo vi que ya tú sí estás listísima, iPlus Partners también, pero has visto en otros lugares así que te dicen como, no, a mí tráeme, por favor, mis contratos así. Creo que todavía estamos en un mundo híbrido. Ok. Sin duda, yo creo que en esta industria, también porque esta industria, pues, es muy, o sea, tiene mucho exposure, ¿no? Pues, a fondos internacionales, a fondos enormes en Estados Unidos, ¿no? En Europa, etcétera, incluso en Asia, que pues sí se permean estas tendencias, ¿no? Desde luego. Entonces, creo que en esta industria en particular, sí se está viendo como esta incorporación en este ecosistema, como dices. Creo que aún es híbrida, como decía, pero también creo que hay un tema que quiero dejar también aquí, que es que todavía, y yo estoy segura que por muchos, muchos años, siglos más, hay un componente en esta industria que no va a poder abarcar la inteligencia artificial, que es este gut feeling, ¿no? Esta intuición de cuando una inversión es buena o no. Ya. Entonces, creo que el usar, ¿no? Y el humanizar también todo lo que hacemos, porque esto nos, o sea, y por eso también hablo mucho de diversidad, y por eso la importancia de mujeres invirtiendo, y por eso, ¿no? Este tema de tener estas tomas de decisiones, pues desde otro lugar, ¿no? Porque sí es fundamental, ¿no? Podemos tener todos los datos, toda la inteligencia artificial en nuestro servicio y toda la información que quieras. Claro. Pero siempre va a haber esta intuición que tenemos los seres humanos, ¿no? Para poder decir, esto además de que me hace sentido en papel y los números Sí, los números se ven tienen bien, sentido. Ajá. estos son al final relaciones humanas. Claro. ¿No? Y el negocio se hace entre personas. Y eso sí, yo creo que ninguna máquina lo va a poder sustituir. Sí, no. No, anytime soon. Sí, no, todavía no, estoy totalmente de acuerdo. El factor humano, súper, súper importante. ¿Y alguna vez te ha pasado, ya así como para un caso específico, que todos los números estaban bien, que todo estaba bien, pero que tu intuición te dijo, ahí no es"? 100%. Ya. Me acaba de pasar una empresa muy buena, con unos números, un tamaño ideal. Ajá. Y las garantías, no. O sea, y las garantías no era que no pudieran dar ciertas garantías, sino simplemente no querían. Y eso, sin duda, pues, también es una intuición de no solamente decir, ok, ¿qué se negocia y hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿No? Negocias y entonces es un estire y afloje, ¿no? Claro. Sino de por qué. O sea, ¿por qué no están queriendo soltar acá? ¿No? Entonces, eso al final, pues, una inteligencia artificial no te va a decir, ¡hey! ¡Ojo! Claro, Aquí claro. hay algo, ¿no? O Sí, sea, sí, amiga. amiga, date cuenta que por ahí no es porque algo están tramando por ahí, Sí, ¿no? sí, claro. O algo no están queriendo soltar, o entonces esa estrategia hacia adelante no va a cuadrar y no va a ser fit contigo, ¿no? Entonces Claro. creo que ahí, pues ahí entra, ¿no? Y por eso también el equipo que tenemos, pues de gente que también, pues ya tiene calle. Sí, ¿ves? claro. O Sí, sea, sí se necesita, sí se Claro. necesita. Oye, ya para empezar a cerrar, ¿qué te gustaría cambiar en los próximos años o impulsar en el entorno financiero? Ay, pues bueno, a ver, creo que lo primero, como ya lo han podido escuchar, es el tema de diversidad. Sin duda, creo que nos urge abrir más oportunidades
a mujeres, obviamente, pero también a otro tipo de personas. O sea, creo que en los consejos de administración nos surgen más mujeres en consejos de administración, pero nos surgen también más personas de otras industrias. ¿Sabes? Como si es una financiera y vamos a poner en nuestro consejo a puros banqueros, financieros, economistas. Claro. No, o sea, pero tráete a alguien más creativo, disruptivo, ¿no? De otra industria que pueda aportar valor, alguien de tecnología, un arquitecto, ¿no? De Sí, esto sí, qué de interesante estaría architectural esa. design, Ajá, o sea, como ajá. de que llegue realmente, o sea, gente que vea en estos puntos ciegos que luego se nos van por tener esta similitud de pensamientos y de perspectivas, ¿no? Entonces, creo que eso en el sistema financiero falta mucho, porque, pues sí, o sea, si tú cierras los ojos y piensas en un color para el sistema financiero, a mí se me viene el Sí, gris, a mí también te iba a decir gris, gris, gris. ¿no? Totalmente. Entonces, darle Sí, color, o sea, hay como que en enmoredecerlo. hora de ser, pues claro, el color de las Sí, mujeres, sí, del sí. movimiento. Ajá. Entonces, creo que sí, pero te digo, también de otras carreras, de otras universidades. O sea, es que son las mismas, y otra vez no voy a mencionar universidades, pero hombres, ahora más mujeres, egresados o egresadas de cierta universidad típica que Sí, todos los sí. economistas estudian. Claro, tengamos, porque es una gran universidad, porque salen súper, o sea, con una preparación increíble. Claro. Pero el tener a gente de otras universidades, universidades públicas, de otros estados, o sea, creo que esto le va a dar pues sí, o sea, diversidad y robusteza a la industria, al ecosistema, ¿no? Claro, es como si estuvieran usando un contrato genérico para todos y justo ustedes trabajan en Tal un lugar cual. en donde no se usan contratos genéricos, se usan Tal cual. soluciones tailor-made para cada quien y Por qué supuesto, por interesante. supuesto. Entonces, pues ahí sí, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos, ingenieros, ¿no? Ingenieras en temas de energía ahorita, que, Ujú. ¿no? Que son como temas muy especializados, en temas de, pues eso, de tecnología, de sistemas. Ahorita están llegando muchísimos deals pues de estos data centers, Claro, ¿no? claro. Todos los temas de los chips y ingenieros en sistemas, ¿no? Nos surgen. Yo el otro día en una llamada dije, pues, francamente no sé ni qué preguntar, oiga, porque esto sí, Esto es muy nuevo para o mí. sea, déjame, voy a escuchar 3, 4 podcasts, ¿no? Porque en el camino de mis Y ya vengo a darles carreteras cátedra. y ya entonces ya puedo preguntar bien, ¿no? Porque Claro. entonces todos estos temas, pues ahí están, ¿no? O sea, al final sí necesitamos más expertas y expertos en esto. Yo creo que eso en el sistema financiero, y sí también algo que ya una vez levanté la mano y no les caí muy bien, creo, pero menos letras chiquitas y Ya, más transparencia, transparencia, ¿no? transparencia. Nosotros, por ejemplo, en iPlus Partners, una política es cero, cero comisiones, o sea, pero ni escondidas ni no escondidas. O sea, Mm, comisión de estructuración, comisión de no sé qué, no, o sea, tú vas a sentarte con iPlus Partners como empresa y vas a saber desde el día uno cuánto te va a cobrar de principio a fin con un calendario de amortización que te va a decir cuánto vas a pagar cada mes mm. y acomodado además según tus posibilidades, ¿sabes? O sea, esto de las comisiones, o sea, yo todavía, o sea, en mi tarjeta de crédito, que ya, ¿no? O sea, se te pasa un día y rájale, Sí, 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 ¿no? sí. Y miles de comisiones. Entonces, más transparencia y más como, sí, apapacho al consumidor, que al final somos quienes estamos ahí, ¿no? Qué increíble, esa es la primera vez que alguien menciona el apapacho al consumidor, eso está gracias, muchas ¿Verdad? Los gracias. necesitamos. Sí, totalmente. Oye, Karina, y ahorita si alguien quisiera ponerse en contacto contigo después de ver este episodio, entrar a Mujeres Emprendiendo, algo así, ¿cómo se podrían poner en contacto Pues contigo? bueno, creo que hoy la red social por excelencia en temas profesionales, LinkedIn. Entonces, pues ahí estoy como Karina Ojeda Valle, creo. Sí, 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 confirmo, confirmo. Karina Ojeda Valle, ahí estoy. Night Plus Partners también, que es I más Partners. Entonces ahí también. Y pues también está la página en LinkedIn de Mujeres Invirtiendo,
También está en Instagram, Mujeres Invirtiendo, muy activas. Yo dije emprendiendo ahorita, ¿verdad? Sí. Una disculpa. Pero también somos mujeres invirtiendo y emprendiendo y todas las mujeres haciendo algo en acción. Bienvenidas. Entonces, ahí también nos pueden encontrar. En Mujeres Invirtiendo hay eventos, ¿no? A cada rato. Si bien es una comunidad para inversionistas, le hace mujeres que trabajan en equipos de inversión de diferentes empresas, fondos, banco, family offices, etcétera, etcétera. También tenemos algunas veces eventos abiertos al público con emprendedoras y pues un montón de alianzas. Entonces ahí también para que sigan. Y pues nada, aquí feliz. Quien quiera también por ahí mandarme un mensaje en LinkedIn, pues ahí lo veré. Ya, ¿no? yo quiero ir al próximo evento, voy a estar pendiente. Obvio, más que invitada. Ahí nos vemos. María, muchas gracias. Muchas gracias por este episodio. Te agradezco mucho por venir. Feliz. Gracias a todos por acompañarnos. Este episodio fue grabado en Vertizen y nos vemos hasta la próxima.